Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes. Espero se encuentren bien. Bienvenidos al encuentro sincrónico del día de hoy. Mm, Vamos a presentar acá la presentación para que la puedan ver. Muy bien. Les recuerdo entonces las fechas que tenemos establecidas en la planeación estratégica para la entrega de actividades y la solución de los exámenes. El objetivo de esta unidad es reconocer el concepto de estrategias y su significado en el caso específico de la estrategia de precio. Es decir, que vamos a ver los determinantes entonces de la estrategia de precios. No solo tenemos en cuenta los costos en la estrategia de precios, sino que también tenemos factores económicos y factores tecnológicos. La unidad entonces nos muestra cómo los factores económicos están determinados por la percepción de valor, la concentración del mercado, las economías de escala, las economías de red y las estacionalidades. Hablemos un poquitico entonces de cada una de lo que nos habla el módulo también, ¿cierto? Entonces la percepción de valor hace referencia a lo que habíamos visto en la clase pasada, que era esa percepción que tienen los clientes acerca de ese producto o ese servicio y que entre más valor perciban, entonces mucho más disposición estarán a pagar por ese producto o por ese servicio. Pero entonces, ¿de qué depende esa disposición a pagar? Hay un limitante por parte del cliente y es el ingreso. Ese nivel de ingreso limita la demanda, por tal razón es un determinante para poder establecer los precios para ustedes en la fijación de precios en esa estrategia como estrategas. Tenemos aquí la concentración del mercado. Acá podemos entonces hablar del poder de negociación del vendedor. Entre más poder de negociación tenga un vendedor, entonces el precio será muchísimo más alto. Y aquí entonces vemos las estructuras, recordamos las estructuras de mercado. Tenemos entonces que se está en el oligopolio directo o indirecto, que se está en monopolio o que se está en competencia monopolística. Entonces acá es importante saber cuál es el poder de negociación que tiene ese vendedor, ¿cierto? Frente a los precios, perdón, a esos productos que puede tener un precio alto o un precio bajo, dependiendo de ese poder de negociación. Frente a las economías de escala, hablamos entonces también de esa capacidad instalada. Y esa capacidad instalada viene a ser como una señal que se le da a los rivales de que puede ingresar o no a ese mercado. Esa capacidad instalada entonces, puede ser que tenga capacidad ociosa. Y si tiene capacidad ociosa, entonces ante precios altos, ¿qué es la señal que le da el mercado? Hey, vengan, pueden entrar más competidores, ¿cierto? A un precio alto, entonces pueden entrar, pueden ingresar, es mucho más factible que ingresen. Entonces, si una empresa tiene capacidad instalada ociosa, inmediatamente puede subir su producción. Y si aumenta la producción, entonces puede disminuir los costos, lo que entonces desincentiva a la entrada de esos competidores. Entonces puede ser una señal ahí para los rivales de poderío, ¿cierto? Muy bien. Es una estrategia entonces para la fijación de precios. Las economías de red tenemos acá entonces que hay que analizarlas desde el punto de vista de la demanda y de la oferta. ¿Por qué hay que analizarla desde el punto de vista de la demanda y la oferta? Desde el punto de vista de la demanda es porque si aumenta la percepción de valor, puede entonces aumentar clientes. Hay más clientes y ante esos más clientes no significa que ustedes como fijadores de precio diga que los precios van a disminuir, no siempre, ¿cierto? Y por el lado de la oferta, entonces a mayor precio, ¿cierto? Entonces puede ser que hayan más oferentes, eso sí se puede ver. Y a un precio más alto, entonces puede haber menores clientes. Entonces hay que estudiarla bien, analizarla desde el punto de vista de los demandantes como desde el punto de vista de los oferentes. Las estacionalidades hacen referencia a que hay productos que son estacionales en el año y que cuando comienza la estacionalidad es mucho más, se inclina mucho más el cliente por ofrecer más, puede ser mucho más propenso a dar más por ese producto que al final de esa estacionalidad. Podemos colocar, por ejemplo, el ejemplo entonces de los vestidos de baño. Cuando comienzan entonces las ventas de vestidos de baño, que son más o menos en vacaciones, entonces la disposición a pagar por ese producto, ¿cierto? Es mucho más alta que cuando se está terminando esa estacionalidad.
Muy bien, eso hace mucha referencia a la cuál es la necesidad que tiene ese cliente, ¿cierto? Entonces ahí la fijación de precios está ligado entonces a ese requerimiento de necesidades y de estacionalidad que tiene ese precio. Hay otros factores entonces que están ligados a esa fijación de precios y son los factores de tecnológicos y mercadológicos que se tienen. Y hablamos entonces, comencemos aquí a hablar acerca de la innovación. Este factor es determinante a la hora de fijar precios. Entonces, hay hay varios temas que tenemos que tratar acá. Cuando se habla de innovación, entonces, cuando es un producto totalmente nuevo, es un producto nuevo e inmediatamente es porque nace un mercado nuevo. Bien, ahí generalmente hablamos de dos tipos de innovación. Innovación incremental e innovación disruptiva. Innovación incremental es cuando se le hace algún tipo de modificación de innovación algún atributo de ese producto o de ese servicio, bien sea entonces, por ejemplo, eh, que un producto tenga un envase y el envase sea mucho más ergonómico. Esa es una innovación incremental, ¿bien? Y entonces se le puede incrementar el precio, ¿cierto? Y la innovación incremental es la que hace, perdón, la disruptiva es la que está relacionada con que el producto es totalmente nuevo, o sea, no ha habido nada en el mercado ni parecido, ¿cierto? Entonces, de igual forma, por eso es que se dice que entonces ante un nuevo producto que es totalmente nuevo, entonces hay un mercado totalmente nuevo. Esto acá está muy ligado igual, la innovación con la competencia del ciclo de vida del producto, porque a mayor innovación, entonces cuando hay una innovación, entonces y hay un mercado nuevo, debe ser porque entonces está en el ciclo de vida del producto, en el primero, en la primera fase, en el de lanzamiento, ¿cierto? Entonces todo esto va muy concatenado. Esta innovación, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, es que esta innovación a veces el Estado la protege a través de las licencias y de las licencias y las que, ¿qué es lo otro? Las licencias y me olvidé, las licencias y las pasantías, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver que aquí lo que se valora es las rentas de innovación. Cuando un producto tiene mucha innovación es porque tuvo mucha inversión en investigación, desarrollo e innovación. Por tal motivo, entonces hay un espacio de tiempo donde el Estado le dice, hey, venga, entonces para poder que usted cubra esa inversión que hizo, entonces va a recibir un periodo, ¿cierto?, con rentas de innovación. Por eso hay que tener una ventaja competitiva frente a esto para poder que la competencia no la copie fácilmente. Y aquí también hay que tener en cuenta es acerca de que hay que tener en cuenta la competencia y las elasticidades. Hay productos que son bastante elásticos o bastante inelásticos, es decir, que aumenta el precio, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice uno como consumidor? Espera, entonces no compro. A precios altos, entonces la demanda es muy elástica, no compro. O si disminuye el precio, entonces uno recurre a comprar, ¿cierto? Por el contrario, hay precios que aumentan y así aumenten, entonces el consumidor está dispuesto a pagar porque no le importa. ¿Qué es que no le importe? Porque entonces está comprando por marca, ¿cierto? Por innovación, por diseño. Muy bien, respecto al ciclo de vida del producto, entonces aquí nos recuerdan que hay un ciclo de vida, ¿cierto? Como todos los productos, tienen ciclo de vida y aquí nos aparece entonces la fase de introducción, la fase de crecimiento, la fase de madurez y la fase de declive. Y que para cada fase del ciclo de vida del producto, entonces hay una estrategia de precio. Entonces, por ejemplo, la teoría dice que tiende entonces en una fase de madurez y declive a que el precio disminuya. Hay mucha competencia, mucha saturación de competidores, ya el producto lo conocen todos, ya toda la competencia entonces tiene productos parecidos, ¿cierto? En cambio, en introducción y en crecimiento, porque como hay mucha innovación y mucha expectativa del consumidor, entonces tiende a que el precio sea alto, ¿cierto? Mientras se satura el mercado. Eh, en cuanto al ciclo de vida del producto. En cuanto a a la competencia, entonces hay que tener en cuenta que se habla de la rivalidad y que su estrategia de precio, ustedes cuando la están fijando, depende mucho de esa estrategia de precio que tiene la competencia, esos rivales, ¿bien? Su estrategia depende de la estrategia de los rivales. Entonces acá le aparece desde economía conceptos como la teoría de mercado, perdón, la teoría de juegos, les aparece el equilibrio de Cournot o el de Nash,
y el dilema del prisionero. ¿Qué es esto? Son entonces conceptos de microeconomía que son acá, que vienen a incluirse para la fijación de precios. ¿Qué es lo que les dice básicamente eso? Que cuando hay dos empresas, o sea, un duopolio, entonces se puede hacer teoría de juegos. Les aparece una matriz y es porque hay un dilema, hay algo en la teoría que se llama un dilema de prisionero, y es que hay dos jugadores, dicen que hay dos jugadores o dos personas que cometen un ilícito, ¿cierto? Y que ante desinformación del que no tiene, o sea, que no tienen información del otro, hay varias estrategias para hacerlo, pero que si cooperan entre los dos, puede ser muchísimo mejor. Entonces, es lo que aparece como la suma cero, que mi ganancia es porque otro pierde y mi pérdida es porque otro gana. Eso es suma cero, ¿cierto? Entonces les aparece ahí una matriz a las diferentes estrategias que cada uno de los competidores puede escoger. Ese equilibrio de Cournot es cuando los dos incluyen ahí entonces su información y obtienen una ganancia para los dos. Bien, acá en último le aparece en el módulo que hay que entonces si no se tiene en cuenta esa información de afuera, ¿cierto? Esa información externa, entonces aparecen tres tipos de precios, que son los precios, el precio umbral, el precio técnico y el precio objetivo. Este precio umbral es entonces el que hace referencia a que solamente cubre los costos variables, que por debajo de esto ninguna empresa quisiera ofrecer, ¿cierto? Y es cuando hay precios que son diferentes para cada segmento, entonces se puede hacer ese tipo de estrategia de precio. Este precio también es llamado precio límite. Y aquí el margen de ganancias es nulo, ¿bien? El segundo precio es el precio técnico, es el precio también conocido como de coste medio, y es aquel que cubre tanto los costos fijos como los costos variables. Este es un precio conocido como precio muerto y que permite recuperar entonces tanto los costos fijos como los costos variables. Y el precio objetivo, ese precio objetivo es el que está dado por aquel precio que cubre los costos medios, es decir, los costos fijos y los costos variables, más un margen de ganancia. Ese es conocido también como precio suficiente. Si los precios internos, ojo con esto, si los precios internos es el único criterio que ustedes tienen para la fijación de precios, es demasiado riesgoso, porque hay varios determinantes, como los que acabamos de ver, que se tienen que tener en cuenta para esa fijación de precios. También hay fijación de precios en los cuales se tiene que tener en cuenta a qué mercado vas, a qué mercado estás dirigido, a qué segmento y en dónde eres fuerte o por qué eres fuerte. Eres fuerte porque eres líder en costos. Muy bien, hay que tener en cuenta entonces que si eres líder en costos, los precios pueden ser bajos. Bien, haciendo alusión a las economías de escala. A mayor producción, entonces menor precio. Entonces tú puedes fijar el precio y el precio puede ser alto. Bien, puedes diferenciarte, entonces puedes diferenciarte por canales de distribución o puedes diferenciarse por servicio, y cada vez que tú tienes un factor diferenciador y estás en el mercado, lo das a conocer a través de la publicidad, que es lo que incrementa en ventas, y el precio puede ser menor. Esas ventajas competitivas sobre las cuales tú tienes conocimiento y puedes descremar ese mercado, o sea, tienen que ser lo suficientemente fuertes y valoradas por ese cliente y difícilmente copiables para la competencia para que tú puedas tener rentas rápidas, ¿cierto? Y en un tiempo determinado, ¿cierto? Muy bien. Esto es lo que les tenía entonces preparado para el día de hoy. Espero que si tienen alguna pregunta no esperen a un encuentro sincrónico y puedan hacerla a través de los canales que tenemos determinados, que son entonces el correo, o pueden escribirme también al foro de preguntas. Muy bien, que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad.